creemos que la iglesia prevalecerá aun cuando haya situaciones adversas, difíciles, como lo que estamos viviendo nosotros hoy en día, como dice Pablo a Timoteo, que estamos viviendo en tiempos peligrosos, así dice Pablo a Timoteo, donde habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, injuriosos, que solamente van a querer destruir al rebaño de Dios. Pero también la nación de Israel podemos ver a través de la historia que Dios los ha protegido. Hitler, este hombre perverso que es un tipo de anticristo, él asesinó a más de 6 millones de judíos creyendo de que él iba a destruir esa nación. Pero vemos que la nación de Israel sigue adelante, caminando hacia adelante, aunque con los ojos cerrados porque ellos mataron al Mesías. Pero la Biblia nos habla, y es lo que vamos a ver hoy en el capítulo 12, que el pueblo de Israel, la nación santa, va a ser protegida por Dios, porque es la nación de Dios. Y la iglesia también va a ser protegida de la tribulación y la gran tribulación, porque la iglesia es la novia de Cristo y nos vamos a casar en las bodas del Cordero, como dice la Biblia en Apocalipsis, que más adelante vamos a estudiar. Entonces hoy vamos a entrar al libro de Apocalipsis capítulo 12, verso 1. Dice Apocalipsis capítulo 12, verso 1, dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Así vamos a leer, hermanos. Lo que estamos viendo aquí en los versos que acabamos de leer, estamos viendo que hay unas señales. Y lo que estamos viendo aquí es los personajes principales que están aquí plasmados en el capítulo 12 es la mujer y el dragón. Y también hay un niño o un hijo ahí. Pero lo que empieza diciendo el verso 1 dice que apareció en el cielo una gran ¿qué? Es una señal, dice ahí. El libro de Apocalipsis está lleno de señales, de sentido figurado en muchas ocasiones. A veces no hay que tomar cosas literalmente, pero podemos ver en el libro de Apocalipsis que hay 7 señales que están plasmadas en el libro de Apocalipsis. Una de ellas es lo que estamos viendo aquí en el capítulo 12, que es la mujer. Y nos vamos a dar cuenta ahorita que la mujer es nada más y nada menos que el pueblo de Israel. Eso es lo que vamos a ver ahorita. La mujer es el pueblo de Israel, no es la iglesia, no es María, es el pueblo de Dios. Ahorita lo vamos a ver. Hay otra señal también que vamos a ver, que es el dragón, y el dragón simboliza a Satanás. Hay otra señal que es el hijo varón, que simboliza a Jesús. Y hay otra señal también con el arcángel Miguel, y el arcángel Miguel simboliza la cabeza de las huestes celestiales. También hay un vástago de la mujer, nos vamos a dar cuenta más adelante, que son los gentiles que en el periodo de la tribulación y gran tribulación van a rendir sus vidas a Cristo, porque creemos que Dios va a manifestar su misericordia aún en la gran tribulación, porque vemos que la Biblia nos dice que Dios es paciente para con todos, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aún en la gran tribulación Dios va a manifestar de su gracia y su misericordia, pero va a ser tan terrible, tan difícil para esas personas que van a pagar con su propia vida y van a sufrir terriblemente al ver a sus familiares pasar por ese periodo tan difícil.
También hay otra señal que es la bestia que sale del mar, que vamos a ver más adelante también. Ahí se refiere al anticristo, la bestia que sale del mar. Y también hay una bestia que sale de la tierra, que ahí simboliza al falso profeta que va a promover al anticristo o al gobierno mundial. Entonces, en el Apocalipsis hay muchas señales. Entonces, no quiere decir que una mujer va a aparecer aquí en la humanidad y va a venir parada sobre la luna y va a tener una corona con 12 estrellas. No va a ser literal. Entonces, ahí lo que está sucediendo es que Dios le quiere decir algo al apóstol Juan. Le quiere enseñar algo al apóstol Juan, pero también a nosotros. Ahora, otra de las cosas es que las mujeres o la mujer regularmente en la Biblia representan a sistemas religiosos. Por ejemplo, hemos estudiado las 7 iglesias y vimos a esta mujer Jezabel. Esta mujer Jezabel es una representación de un sistema religioso pero pagano. ¿Recuerdan cómo Jezabel inducía a sus siervos o a los siervos de Dios a fornicar y apartarse del camino de Dios? ¿Recuerdan eso? Entonces, por lo regular, la mujer representa un sistema religioso. También vemos la gran ramera, se refiere a una mujer. Es una falsa religión, la gran ramera. También podemos ver la iglesia como la esposa de Cristo, representada como una mujer. Entonces, la mujer en ocasiones siempre, o más bien dicho, siempre representa una religión. Ahora, esta mujer que estamos viendo aquí en Apocalipsis dice que es una mujer vestida de sol, del sol con la luna debajo de sus pies. En el verso 1 dice, sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Fíjense bien ahí. Muchas personas dicen que esta mujer es la Virgen María. ¿Por qué dicen ellos eso? ¿Qué es la Virgen María? Yo no sé si usted ha visto las imágenes de María. Yo estuve viendo estos días. No estaba haciendo eso, ¿no? Estuve viendo la imagen de María. Y si ustedes se fijan, o si ustedes tienen alguna imagen por ahí en su casa, quémela, ¿no? Pero esta Virgen María está parada en ocasiones sobre una luna. ¿Y qué más? Y en su cabeza tiene 12 estrellas. Pero a veces que le ponen 11, o a veces se equivocan, yo creo, a veces le ponen 8. Estuve viendo varias fotografías. Entonces ponen 12 estrellas en su cabeza. Y muchos creen que la Virgen María es esta mujer. Ahora, la Iglesia Católica se equivoca porque ellos dicen que María no tuvo hijos. Entonces, ¿cómo las 12 estrellas representan a los 12 hijos de la nación de Israel? O sea, no puede ser María. Ahora, bíblicamente, en la Biblia podemos ver el sueño de José. ¿Recuerdan el sueño de José? Vamos a ir a ver el libro de Génesis, capítulo 37. Libro de Génesis, capítulo 37, verso 9. Y vamos a darnos cuenta ahí las características del sueño de José. Dice el verso 9, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Se dan cuenta ahí lo que dice? El sol simboliza a Jacob. La luna simboliza a Raquel, la esposa de Jacob. Y las 11 estrellas representan a los 11 hermanos de José, ¿va? Pero ahora aquí en la representación de la señal, ya José ya está ahí representado, ¿ok? Entonces nosotros creemos que es la nación de Israel. No es la Virgen María. Ni siquiera es la iglesia. Muchos creen que es la iglesia. Pero vamos a darnos cuenta ahorita que Jesucristo es el que ha fundado la iglesia. ¿Ok?
Entonces dice el verso 2, de Apocalipsis 12, verso 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Lo que vemos aquí a una nación que es el pueblo de Israel, que ha sufrido a lo largo de toda la historia. Y recordemos nosotros que cuando el Salvador iba a nacer en este planeta Tierra, ¿qué era lo que estaba sucediendo en la nación de Israel? Ellos estaban siendo oprimidos ¿por quiénes? Por los romanos, ¿va? Ellos estaban bajo la mano del imperio romano, como dice el verso 2, que estaban en la angustia del alumbramiento. Y en el verso 3 vemos otra señal. En el cielo dice aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Aquí podemos ver que este dragón escarlata también está plasmado en el libro de Daniel capítulo 7, donde habla de que esta bestia tendrá poder sobre las naciones y que él va a reinar sobre 10 reinos que le van a entregar su poder, que eso lo vamos a ver más adelante, que tenía 10 cuernos y un cuerno pequeño que salía de ellos. Más adelante lo vamos a estudiar más a detalle este asunto, pero aquí vemos que ese dragón se refiere a este gobierno mundial que va a haber en esta tierra. Ok, dice el verso 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Quién será este? El mismo Satanás, el mismo diablo, la serpiente antigua. Nosotros podemos ver en la Biblia que Satanás era un ser creado por Dios, era un ángel de Dios, pero se rebeló en contra de Dios. Y vemos aquí que él arrastró la tercera parte de las estrellas. Recordemos que estrellas simboliza ángeles también. Y aquí podemos ver que el diablo engañó a una tercera parte de los ángeles que Dios había creado. Pero es interesante que los demonios o los ángeles caídos es una tercera parte. Y las otras 2 terceras partes, ¿quiénes son? Los ángeles de Dios. Y ahí podemos ver algo muy interesante, que más son los que están de parte de Dios, más son los que están con nosotros. Como dice la Biblia, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y es maravilloso lo que podemos aplicar nosotros a nuestra vida. Cuando yo estaba estudiando podía ver cómo el diablo tiene un poder limitado, ¿va? Pero también podemos ver cómo ellos son minoría. Y podemos ver nosotros una parte de la Biblia, vamos a ir a ver a Segunda de Reyes. Vamos a ver algo muy interesante ahí que podemos ver en Segunda de Reyes capítulo 6. Porque nosotros a veces pensamos que estamos siendo instigados por una infinidad de demonios, estamos siendo atormentados, pero un cristiano no puede ser tocado por el maligno. Dice Santiago, ¿verdad? Que si nosotros resistimos, el diablo huirá de nosotros. Y también dice Juan que el maligno no nos toca. Pero vamos a ver algo muy interesante en Segunda de Reyes capítulo 6. Vamos a ver unos versos. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 11. Vamos a ver aquí la historia de Eliseo y de su siervo y de un rey de Siria que quería atacar a Eliseo, que quería destruirlo porque el profeta Eliseo había hablado palabra de Dios. Pero vamos a ver un poco de la historia. Dice el verso 11, ¿ya están ahí? Dice, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirar dónde está, para que yo envíe a prenderlo.
y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y a carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Se dan cuenta? Eliseo lo que le está diciendo a su siervo, pero imagínense a su siervo ver a ese gran ejército venir sobre ellos dos, porque ellos estaban solos. ¿Cómo nos pondríamos nosotros al ver un gran ejército, a ver un grupo de terroristas, a ver un grupo de sicarios sobre nosotros? ¿Cómo nos sentiríamos? Pero aquí vemos la respuesta, cómo Eliseo oró, dice en el verso 17. Y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor. ¿De quién? De Eliseo. ¿Quiénes eran estos? Hay ángeles que nos protegen. Alrededor de nosotros hay ángeles. Aunque vamos a ver más adelante que nosotros no adoramos a los ángeles, pero ellos nos ayudan, nos protegen en ocasiones. A veces de un golpe, imagina, ahí va un ángel y nos cuida. Pero así es. Más son los que están con nosotros que los que están con el enemigo. Ok, seguimos leyendo en el verso 5 del capítulo 12. Dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Quién es? Jesucristo, el hijo de David, de la tribu de Judá, el hijo de Dios, el que va a regir con vara de hierro a las naciones, el que va a venir a reinar por 1000 años con su iglesia aquí en la tierra. Es lo que nosotros estamos esperando. Ahora vamos a ver aquí en el verso 6, dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. ¿A cuánto equivale 1260 días? A 3 años y medio. Según el calendario judío son 360 días. Nosotros el calendario romano son 365 días. Pero aquí está hablando una promesa de parte de Dios, de que esa mujer se refiere al pueblo de Israel, porque jamás la Virgen María huyó al desierto, ¿o no? ¿Cuándo huyó al desierto? Por 3 años y medio María, jamás. ¿No es cierto? Aquí se refiere a la nación de Israel. Y dice ahí que este pueblo de Israel va a huir al desierto. En el periodo de la gran tribulación, Dios va a proteger a su pueblo por 3 años y medio. ¿En dónde? En el desierto. Se vuelve a repetir la historia del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Donde Dios sustentó ¿por cuántos años en el desierto a la nación de Israel? ¿Cuántos años estuvieron en el desierto? Pregunta de examen. 40, ¿están de acuerdo? 40 años. Y ahora va a ser por 3 años y medio. Dios sustentó a su pueblo por 40 años, les dio de beber, les dio de comer, cayeron hamburguesas del cielo, codornices del cielo. Dice la Biblia que sus ropas jamás se envejecieron, como algunos de nosotros. Dios es bueno. Dios los sustentó y Dios los va a seguir sustentando. Ahora, los comentaristas dicen que es muy probable, o creemos que va a ser así, que la nación de Israel va a ir a un lugar donde se llama Petra, donde es un lugar donde Dios los va a sustentar. Se dice de que muchas personas en ese lugar de Petra, que es una montaña grandísima donde hay muchas cuevas, muchas personas que han tenido la oportunidad han puesto allí nuevos testamentos en el idioma hebreo para que ellos ahí estén leyendo la palabra. Es interesante todo eso. Pero la nación de Israel va a ser protegida por Dios. Ahora nosotros podemos ver aquí también en el verso 7 que después hubo una gran batalla. ¿En dónde? En el cielo.
¿Y quién está luchando ahí en el cielo también? Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, o sea, Satanás. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Ahora, nosotros creemos que hay una batalla espiritual que nosotros no podemos verla. Hay ángeles de Dios que están luchando contra los demonios para proteger a la humanidad de muchas situaciones. Pero podemos ver aquí que va a haber una gran batalla en el cielo por este ángel poderoso que se llama Miguel. Ahora hay muchas personas como los testigos de Jehová o religiones como los adventistas que creen que Miguel es Jesucristo, pero Miguel no es Jesucristo. Al contrario, Jesucristo creó al arcángel Miguel. Y podemos verlo en la Biblia, podemos ver algo interesante en la carta de Judas, que cuando Miguel contendía por el cuerpo de Moisés, usted puede leerlo de tarea, la carta de Judas, porque el cuerpo de Moisés cuando murió no fue enterrado, sino que Miguel, dice, luchó por el cuerpo de Moisés, porque el diablo quería que la gente lo adorara y lo venerara a Moisés. Pero cuando Miguel estaba luchando contra el enemigo, él, dice la Biblia en Judas, que él no se atrevía a decir o maldecir a los demonios, sino que él decía ¿cómo? El Señor te reprenda. Entonces no puede ser Jesucristo, porque Jesucristo sí puede reprender ¿a quién? A Satanás, a los demonios, a los vientos, a los mares. ¿No es cierto? Jesucristo reprende todo porque Él es el Dios todopoderoso. Entonces Miguel no es Jesucristo. ¿Tú crees eso? Yo creo que Miguel es un siervo de Dios. Es un ángel que pelea la batalla y que está en diversas partes de la Biblia plasmado allí. Como Miguel, el ángel que va a luchar y va a pelear y que trae otros ángeles a su cargo. Ahora, en el verso 8 dice, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado ¿a dónde? A la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados. Aquí podemos ver algo muy interesante, que vemos diferentes nombres del diablo. Vemos en el verso 9 que fue lanzado fuera el gran dragón. Y fíjense cuántos nombres le ponen al diablo aquí. Dice la serpiente antigua, el que se llama ¿qué? Diablo y Satanás. Pero aquí nosotros, ¿cómo también lo conocemos? ¿Cómo? El chamuco, ¿qué más? El chanclas, hasta el pifas, ya se lo llevó pifas, etcétera. O sea, hay muchos nombres que le hemos dado nosotros, pero él tiene varios nombres. Pero lo interesante aquí es que la palabra diablo en el griego, me llama la atención cómo es, en el griego es diabulo. Y según yo, los rifles son de diablos, ¿no? Así se dice. Me llama la atención cómo son diablos. ¿Y cuál es el propósito de esos diablos? Pues que le duele a la gente, ¿no? Pero aquí podemos ver que el significado de diablo o diabolos significa difamar, significa calumniar, significa que es un mentiroso. ¿Usted cree que es eso, Satanás? Jesucristo les dijo a los religiosos de ese tiempo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y las cosas de vuestro padre son las que hacen, porque él es mentiroso y peca desde el principio. La verdad es que Satanás es el padre de la mentira y él no se cansa día y noche de estar difamando, calumniando ¿a quiénes? A los hijos de Dios, a la iglesia. Dice aquí, el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién?
el acusador de nuestros hermanos y el que los acusaba delante de nuestro Dios cada que tanto tiempo, día y noche. El diablo hoy en día, esto no va a suceder hasta que sea el periodo de la gran tribulación, ¿no? Cuando él ya no va a tener acceso. Pero podemos ver nosotros en el libro de Job cómo el diablo tenía acceso o tiene todavía acceso delante de Dios. ¿Para qué? Para acusar. ¿Recuerdan la historia de Job? Es otra tarea, pueden leer el libro de Job. Cómo Satanás le dice, no, es que te sirve de balde a ver, quítale esto, quítale lo otro, a ver cómo él te va a maldecir. Y él estaba acusando a Job. Entonces el propósito de Satanás siempre ha sido estar atacando a su iglesia, a su pueblo y a cada uno de los hermanos, contándonos a ustedes y a mí todos los días, como decimos por ahí, ¿no? El diablo no ¿qué? No duerme. Él anda todos los días despierto, como dice la Biblia en Primera de Pedro, como un león rugiente buscando a quien devorar. El diablo no se cansa de querer destruir a familias completas, de querer destruir a estados de naciones, a naciones completas. Porque ese es el propósito, dice la Biblia, Juan 10:10, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo vino para que tengamos vida y una vida en abundancia. Y aquí podemos ver que va a llegar el momento donde este Satanás va a ser lanzado fuera, el acusador de los hermanos. Ahora nosotros tenemos la gran bendición de que hoy en día, aunque el diablo vaya con el chisme, aunque el diablo vaya con el mitote, como decimos nosotros, delante de Dios y le diga, mira tu hijo, mira tu hija cómo está viviendo, mira ayer pecó, ahorita pecó, mira cómo está viviendo su vida, no te está agradando al 100%. Pero ¿qué podemos decir nosotros? ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Cristo es nuestro abogado. La Biblia dice en Primera de Juan que si nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Esto quiere decir que hoy cuando Satanás va y quiere acusar a sus hijos, a sus hijas, el mismo diablo es reprendido por el mismo Señor Jesucristo y él le puede decir con toda autoridad, yo soy el abogado de mi pueblo, yo soy el abogado de mi iglesia, porque yo morí en la cruz y derramé mi sangre por ellos. Así que el diablo ya no tiene más potestad sobre nosotros, sobre su pueblo, sobre sus hijos, porque él lo venció. Aunque hoy todavía el diablo vaya y nos acuse, jamás podrá hacernos daño, porque Dios está con nosotros. Y como vimos ahorita, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, dice la Biblia en Romanos, nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿El diablo? No, jamás, porque Cristo pelea la batalla y Cristo ya venció al diablo y a sus demonios. ¿Cuántas veces te has sentido tú difamado o calumniado por el mismo diablo? ¿Cuántas veces es curioso cómo el diablo quiere levantar calumnias en tu propia mente, en tu propio corazón? Te quiere engañar con mentiras, haciéndote creer que no sirves para nada, que no puedes ser un verdadero creyente, que para qué vienes a la iglesia. Y día con día esa es su tarea principal, de difamarte, de engañarte, de mentirte. Pero tú y yo debemos recordar que Cristo es nuestro abogado, nuestro defensor. Seguimos leyendo en el verso 11. Aquí vamos a ver algo muy precioso, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Ahora, nosotros podemos ver aquí que las personas que van a estar en la gran tribulación, porque va a haber gentiles, va a haber personas allí que no aceptaron a Cristo,
antes de la tribulación, Dios les va a dar la oportunidad de que ellos puedan lavar su vida y sus ropas en la sangre del Cordero, y ellos van a vencer, porque aquí vemos unas características en el verso 11. Dice aquí, ellos le han vencido. ¿Por medio de quién? Por medio de la sangre del Cordero. Ahora, nosotros creemos que la sangre de Cristo es suficiente para limpiarnos de toda maldad, ¿no es cierto? La sangre de Cristo puede limpiar los pecados de toda la humanidad. Creemos eso. Ahora, hay una diferencia grande en que nosotros no adoramos la sangre de Cristo. ¿Se entiende? ¿Me explico o no me explico? Nosotros no veneramos la sangre de Cristo, sino que la sangre de Cristo es lo que nosotros podemos entender, que Cristo murió y derramó su sangre como en señal de que era 100% Dios y 100% hombre. Jesucristo no era un fantasma, como decían los gnósticos en Primera de Juan, que Juan estaba defendiendo esa falsa doctrina. Pero muchas personas utilizan la sangre de Cristo como un amuleto, como una abracadabra. ¿Se entiende? Yo no sé si tú has escuchado personas que usan esa palabra, la sangre de Cristo, como una palabra mágica. A veces hay personas que van en la noche en la oscuridad y van caminando, y quizás hay personas que van caminando en la oscuridad y dicen, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Y lo están ellos mencionando como si fuera que una palabra mágica, ¿se entiende? Eso no es así. No es bíblico. No es bíblico invocar la sangre de Cristo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque en sí la sangre no produce nada, sino que fue la muerte y la fe que Dios puso en nosotros, en lo cual nosotros podemos ser salvos. Porque si fuera la sangre solamente, imagínense a los 3 ladrones ahí en la cruz. Cuando Cristo estaba derramando su sangre, había soldados abajo que le cayó sangre de Jesucristo, y ellos no fueron salvos porque les cayó sangre en su cuerpo. ¿Se entiende? Sino que fueron salvos aquellos que creyeron que Él derramó su sangre para perdón de los pecados. Pero hoy en día ha habido una mala interpretación de la sangre de Cristo. Hay personas que cuando mandan a sus hijos quizás a la escuela o mandan a su esposo al trabajo, ¿no? Y ellos dicen, mi amor o hijo mío, yo te cubro con la sangre de Cristo. ¿Han escuchado eso? ¿O lo has dicho? No es bíblico. Nosotros no podemos cubrir con la sangre de Cristo a nadie, ¿se entiende? No es bíblico. Porque lo usamos como un amuleto. Hagan de cuenta los vampiros, ¿no? Con la cruz quieren que se vayan los vampiros. No es así, no es un amuleto. La sangre no es un amuleto, sino que la sangre es lo que a nosotros nos dice que fuimos redimidos, porque dice la palabra, sin derramamiento de sangre no hay remisión o no hay perdón de pecados. ¿Sí se entiende, hermanos? Que nosotros no podemos tomar la sangre de Cristo como un amuleto, jamás. Pero aquí dice que ellos han vencido por la sangre del Cordero. Si Jesucristo no hubiera derramado su sangre, no se hubiera podido cumplir las profecías, porque la Biblia decía que un cordero iba a ser inmolado. Los judíos o la nación de Israel tenían que degollar un cordero y rociar la sangre y manchar allí el arca del pacto, hacer una serie de ritos, pero ellos tenían que manchar con sangre. Pero ahora nosotros no necesitamos ya seguir matando y asesinando corderos o machos cabríos o animales, porque la sangre de Cristo es suficiente. Amén. Ahora la pregunta es, ¿tú has sido lavado con la sangre de Cristo? ¿Tú tienes a Cristo en tu corazón? ¿Tú tienes esa marca, esa señal, esa mancha, como cuando los judíos manchaban las puertas con sangre, con un hisopo, los dinteles de las puertas? ¿Tienes esa marca, esa señal en tu corazón? Sigue diciendo aquí, otra característica.
En el verso 11, número 1 dice, y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero. Número 2, y de la palabra ¿de quién? Del testimonio ¿de quién? De ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que van a pasar por la tribulación y la gran tribulación. Aquí esta palabra es clave, el testimonio. ¿Quiénes deben de dar testimonio? Todos los hijos de Dios. Te pregunto, ¿tú das testimonio de lo que Dios ha hecho por ti? ¿Tú estás dando testimonio de lo que Dios ha hecho por ti? ¿Recuerdan la historia que está plasmada en el Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 25, del ciego de nacimiento, que se hizo un problemón ahí? Dios sanó a ese ciego. Y los apóstoles preguntaban, ¿quién pecó, este o sus padres? No tuvieron la culpa ni sus padres. Nadie tuvo la culpa, sino que esto es para que el nombre de Dios sea glorificado. Pero los fariseos hicieron un show ahí. Jalaron al ciego y le decían, a ver, ¿quién te sanó? Pues yo no sé si es pecador, dijo ese ciego, pero yo veo ahora. ¿Qué estaba haciendo ese ciego? Estaba dando testimonio de lo que aquel todopoderoso había hecho por él. Ahora vamos a ver un verso en el libro de Daniel, capítulo 4. Daniel capítulo 4, verso 1, dice, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Fíjense bien lo que dice Nabucodonosor. Conviene, ¿cómo dice? Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Aquí Nabucodonosor está diciendo de lo que Dios se había hecho con él. Dice, conviene que yo declare. No de yo me declaro sano, yo declaro, y subirnos al cerro de la memoria y declaro la ciudad de los mochis para... No se trata de ese declarar, sino se trata de el nosotros hablar y decir y predicar las buenas noticias, lo que Dios hizo por nosotros, como el ciego, como el endemoniado, como todos aquellos hombres que fueron agradecidos con Dios. La pregunta es, ¿tú estás declarando las maravillas de Dios? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estamos viviendo todos? Nuestra vida es un testimonio vivo. O la gente cuando nos ve, ¿qué hermano va a ser? Yo para ir a esa iglesia, para estar como esa persona, mejor me quedo como estoy. Así dice la gente, ¿no es cierto? Pura hipocresía. Ahí van y se dan puros golpes de pecho. ¿Por qué? Porque no hay un verdadero testimonio. Conviene que yo declare las maravillas de Dios. ¿Estás tú hablando a las personas de Cristo? ¿Estás tú invitando a las personas que vengan a Cristo? Porque todas las personas están entre la vida o la muerte. Y ellos tienen que reconocer que es mejor estar en el camino de la vida, estar en Cristo, y que ellos necesitan venir a Cristo. Y aquí vemos que estas personas vencieron por la sangre del Cordero, pero también por el testimonio de ellos. Pero también sigue diciendo el verso 11, la tercera característica, menospreciaron sus vidas. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es tremendo lo que sucede con muchas personas que aman al mundo, que aman las cosas terrenales. Jesucristo dijo, no améis al mundo ni lo que hay en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo va a perecer, todo es pasajero.
Podemos ver a los discípulos que menospreciaron sus propias vidas. Ellos no anhelaron riquezas, ellos no anhelaron posiciones altas. Ellos lo único que anhelaron, ¿qué fue? Predicar el evangelio de Cristo. Mire, vamos a ver unos versos en Hebreos capítulo 11, cómo nos habla allí en el salón de la fe, en Hebreos capítulo 11, cómo muchas personas menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Cómo Moisés despreció su vida hasta la muerte. Dice Hebreos capítulo 11, verso 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Desde ahí vemos a un hombre de Dios, a Moisés, que él pudo haber decidido quedarse en la casa de Faraón y vivir como un hijo de un rico, de un millonario, pero él no, salió de la casa de Faraón a cumplir el mandato de Dios. Rehusó quedarse allí, dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser que maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Y sigue la lista. Vamos al verso 33 ahora. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron promesas y tamparon bocas de leones. Los maestros de la fe solamente agarran este verso para decir que ellos son superpoderosos en la fe y que vamos a conquistar reinos, vamos a conquistar ciudades, vamos a alcanzar y tapar bocas de leones. Y ahí se quedan los maestros de la fe. Pero si seguimos leyendo el verso 34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Pero el verso 33 dice, otros experimentaron ¿qué? Vituperios. ¿Qué más? Y azotes. Y a más de esto, prisiones y cárceles. Los maestros de la fe no quieren sufrir como ellos. Ellos creen en la prosperidad. Ellos creen en el pare de sufrir. Y que si tú y yo sufrimos alguna enfermedad es porque estamos en pecado. Que ninguno se puede enfermar, dicen ellos, pero eso es una mentira. Podemos ver a un Pablo que fue encarcelado, azotado. Podemos ver a un Pedro. Podemos ver a todos los apóstoles excepto a Juan, que él murió de anciano de días. Pero podemos ver a los 11 apóstoles de más morir aserrados, atormentados, mutilados en la hoguera. Y aún hoy en día muchos están sufriendo por causa de Cristo porque han menospreciado ¿qué? Sus vidas. Pero aquí dice también que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Ellos menospreciaron sus vidas. Jesucristo dijo, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo este mundo? ¿De qué le sirve al hombre tener su banco lleno de dinero si su alma se va a perder? ¿De qué le sirve al hombre tener el mejor trabajo en este planeta si va a perecer en el infierno? ¿De qué le sirve al hombre tanta abundancia y riquezas en esta tierra si cuando él muera, dice la Biblia, porque nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarnos? Desnudos vinimos, desnudos nos iremos. Pero si nosotros creemos en Cristo, si nosotros estamos menospreciando nuestras vidas, Él nos va a recompensar en la eternidad. Él nos va a dar lo que nosotros anhelamos tanto, estar frente a frente a Dios. Terminamos con el verso 12 de Apocalipsis. Por lo cual alegraos, cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hermanos, al diablo le queda muy poco tiempo. Nosotros estamos en el final de los tiempos en que Cristo puede venir hoy. El rapto puede suceder hoy.
Y el diablo sabe que le queda poco tiempo y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero nuestro país está al punto del precipicio, al borde del precipicio de caer, de que se legalice los matrimonios de homosexuales. Cómo nuestra nación, como México, está a punto de desmoronarse y no sabemos cómo la mano de Dios vaya a tocar a nuestra nación. Pero lo que sí sabemos es que el diablo, como sabe que le queda muy poco tiempo, quiere destruir al presidente, quiere destruir familias enteras, pero más que nada, hermano, a ti y a mí, más que nada a los cristianos. Primera de Timoteo capítulo 4 dice que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. Quiere decir, muchos se alejarán de la fe, siguiendo a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que quiere el diablo, engañarte y hacerte que tú huyas del camino de Cristo. Pero lo único que nosotros podemos hacer es huir. ¿Pero a quién? Huir al desierto donde Cristo nos va a sustentar. Él nos prometió que Él iba a estar con nosotros ¿cuántos días? Todos los días hasta el fin del mundo. Así que no importa cuál desierto tú y yo estemos pasando, tenemos que tener la confianza en la palabra de Dios, que Él nos va a sustentar, aún en la prueba, en la adversidad, en la tribulación, porque sabemos que esta tribulación es momentánea si nosotros lo comparamos con la gloria venidera de Cristo Jesús. Así que el mensaje es, sigamos adelante, proclamando y testificando a un Cristo vivo, crucificado, pero también resucitado. Y que nosotros podamos llegar delante de la presencia de Dios y que Dios pueda decir, tú menospreciaste tu vida en la tierra, por eso entra en el gozo de tu Señor. Amas esta vida en este mundo. Tú amas la vida en este mundo. La Biblia dice que cada día tiene su propio afán. Cada día tiene su propia preocupación. No hay ningún día en nuestras vidas que no pasemos por preocupaciones. No hay ningún día en nuestras vidas que todo vaya excelente. Siempre, como decimos, tiene que haber un prietito en el arroz. Pero tenemos que tener la confianza de que Cristo está con nosotros y que Él va delante de nosotros. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es rendirnos delante de Cristo y doblar nuestra rodilla, postrar nuestro corazón y doblar nuestra cerviz erguida y agachar la cabeza delante de Dios y reconocer que sin Él no somos nada. Amén. Vamos a orar, hermanos, si gustas ponerte de pie. Yo no sé qué es lo que tú necesitas, pero Dios sí sabe lo que tú necesitas. Creemos en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Así que cualquier cosa que tú estés pasando, pudimos ver cómo Dios va a sustentar a su pueblo en el desierto por 3 años y medio. Pero Dios nos está sustentando a nosotros, a su iglesia, todos los días de nuestra vida. Dice la Biblia, Jesucristo prometió que las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia, porque Dios a través de Cristo va a sustentar a su iglesia. La iglesia prevalecerá. Aún en medio de las adversidades, la iglesia seguirá caminando hasta llegar a la presencia de Dios.